Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que le vamos a denominar Ciencia a Domicilio con tu profesora. El día de hoy vamos a abordar el tema propagación del calor, que corresponde a la asignatura de física de segundo grado, nivel secundario. Para esto vamos a revisar nuestro aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado es: interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas. Y aquí tenemos tres imágenes. Una imagen que corresponde al estado sólido, líquido y gaseoso. Esto lo hemos revisado anteriormente en el aula y vimos sus características. De una manera muy rápida, vemos que en el estado sólido las partículas se encuentran unidas y ordenadas. En el estado líquido las partículas se encuentran juntas, no tanto como en el estado sólido, tienen espacios entre ellos que permiten que estas partículas se puedan mover, y en el estado gaseoso los espacios entre las partículas son más grandes. Ahora, para esto necesitamos retomar los conocimientos previos, y esto trabajaron ustedes en la semana anterior: calor y temperatura. Calor y temperatura. ¿Qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? Muchas veces se piensa que estos dos conceptos son iguales. Pero bueno, todos sabemos que cuando calentamos cualquier objeto, su temperatura aumenta. A menudo pensamos que son lo mismo, pero no es el caso. El calor y la temperatura son conceptos relacionados, pero diferentes. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía. Esta transferencia de energía se va a dar entre dos cuerpos o entre cuerpos donde haya una diferencia de temperatura. Siempre va a ir de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y la temperatura es una magnitud. Es una magnitud y esta va a estar relacionada con el calor. Ok, el calor es la energía que se va a intercambiar entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperaturas. Ok, el calor es una forma de energía, por lo tanto, lo revisamos también en el aula. ¿Cuál es la unidad de energía? La unidad de energía es el joule. Muy a menudo se ocupa también la caloría, ya que fue definida en su momento para el calor cuando no se había establecido que era una forma de energía. Y aquí tenemos las equivalencias. Una caloría equivale a 4.186 joules y un joules equivale a 0.24 calorías. Bueno, aquí tenemos algunas diferencias entre calor y temperatura. El calor es la energía producida por la vibración acelerada de las partículas que se manifiesta en una elevación de la temperatura, y la temperatura es una magnitud física y es la medida del grado de calor, o sea, del movimiento de las partículas. Bueno, aquí tenemos un esquema, un organizador gráfico donde tenemos también diferencias entre el calor y la temperatura. El calor es la transferencia de energía, la energía en tránsito, que se va a manifestar por una elevación de la temperatura. Tenemos unas sustancias que pueden transmitir el calor, los conductores térmicos. ¿Cuáles son los conductores térmicos? Aquellos que van a propagar el calor de una manera más eficiente. Los metales son un ejemplo. Y aquellos que son aislantes térmicos, que no van a transmitir el calor de una manera eficiente, como el plástico, la madera y otros. El calor se mide con el calorímetro. Y la temperatura, bueno, es la cantidad asociada a esta energía interna de los cuerpos y se va a medir con un termómetro. Aquí hay otro cuadro donde podemos manejar las diferencias entre el calor y la temperatura. El calor es la energía en tránsito, es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo y depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. Y la temperatura es la medida de la energía que se desprende. No depende ni del tamaño, ni del número, ni del tipo. En el salón también revisamos las diferentes escalas de medición de la temperatura y tenemos tres escalas. La escala Celsius, que consta de 100 divisiones que van del 0 al 100, ojo, pregunta de examen. La escala Kelvin, que va del 273 al 373, y la escala Fahrenheit, que esta tiene 180 divisiones. La unidad para el Sistema Internacional de Temperatura es Kelvin. ¿Ok? Bueno, ¿de qué forma se propaga el calor? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Alguna vez en la mañana se han levantado a calentar su leche y la han puesto al microondas? ¿De qué forma se propaga el calor?
Bueno, el calor se propaga de 3 formas principales: por conducción, por convección y por radiación. Muchas veces estas 3 formas pueden ocurrir juntas. Pero bueno, la conducción ocurre principalmente en los sólidos, la convección en los fluidos, ya pueden ser líquidos o gases, y la radiación, que se produce por el movimiento de ondas electromagnéticas, y vamos a revisarlas una a una. Bueno, aquí hay 3 ejemplos de la propagación del calor. Una es la conducción, y yo creo que alguna vez ustedes han puesto algún metal a la flama y entonces lo ponen a la flama y en un momento van a sentir que el calor se propaga y va a llegar un momento en que van a tener que soltar el metal porque si no se quema. Tenemos también la otra forma, que es la forma de convección, que se da en fluidos, líquidos o gases, y esto lo vamos a ahorita revisar en otra diapositiva, pero se da también mucho en ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo pongo agua a hervir. Y la radiación, bueno, consiste en la transmisión de calor por ondas electromagnéticas en un vacío. No hay necesidad de que los materiales estén juntos. Aquí vemos más claramente lo que es la conducción, que es la transmisión del calor a través de un sólido en contacto directo con otro sólido. Y aquí está el ejemplo de una varilla. Yo la pongo al fuego y entonces provoco que corra el calor y la temperatura aumente y yo voy a tener que soltarlo. Aquí también estoy viendo una forma de conducción y son ejemplos. La convección se da en fluidos, principalmente líquidos y gases, y esto se produce debido a que los fluidos calientes tienen menos densidad y debido a esta circunstancia, estos tienden a subir. Y entonces el fluido caliente tiende a subir y los fríos bajan y se dan las corrientes llamadas corrientes de convección. Bueno, y aquí vemos unos ejemplos: una olla con agua caliente, aquí están las moléculas, las partículas de agua, y aquí están las corrientes de convección. Aquí tenemos un calefactor que también funciona de la misma manera. Otra forma de propagación del calor es la radiación, y la radiación se da por la transferencia de calor por medio de ondas. No precisa una materia para su propagación. Y bueno, pues el sol es una fuente de radiación, un foco sería una fuente de radiación, una plancha conectada y yo acerco la mano sería una fuente de radiación. Bueno, hasta aquí nuestra diapositiva, y esta se las dejo. Siempre les he dicho que sean tan felices que cuando te miren otros sean felices también. Vamos a dar unos ejemplos de lo que platicamos en la diapositiva. Para eso les traje unos materiales. Uno de los materiales que les traje es una tacita, una cuchara y agua caliente. Esta agua caliente, ¿para qué me va a servir? Si yo pongo agua caliente, no sé si alcanzan a percibir el vapor, en una taza, y hago mi café, y entonces le agrego el azúcar, el café y lo agito, la cuchara va a recibir el calor del agua caliente hasta alcanzar un equilibrio térmico. Cuando yo meto la cuchara tiene una temperatura, y si yo ahorita la saco después de que estuvo en contacto con él, la temperatura de la cuchara aumentó. Y sí que quema, ¿ok? Esta es conducción. Ahora, la convección se da en fluidos, gases o líquidos, y esos gases o líquidos pues tienen que estar en movimiento. La otra forma que vimos es la radiación. Yo tengo aquí una lámpara, y esta lámpara, si yo acerco mis manos, voy a recibir el calor del foco. Y estoy sintiendo el calor. Aquí hay un vacío, y aún así se está propagando el calor. Y se da a través de ondas. También vimos y revisamos en la diapositiva que hay conductores que son muy buenos y aislantes térmicos. ¿Ustedes alguna vez han ayudado a su mamá a cocinar alguna comida que les haya gustado mucho, y al momento de retirar el sartén, tu mamá o tú, dependiendo del material que sea tu recipiente, tienes que tener cuidado? Porque si el recipiente que tú estás ocupando tiene
las asas de metal, seguramente te vas a quemar. Por eso es que muchos sartenes tienen la parte de un aislante, plástico o madera, para evitar accidentes. ¿Okay? Bueno, chicos, una de las cosas que les voy a pedir es que una vez que hayan visto la presentación, revisen lo que les mandé en la plataforma Edmodo. En esa plataforma ustedes van a tener que hacer las actividades que se indican. Una de ellas es un cuestionario. Ese cuestionario lo van a hacer en su cuaderno con letra legible, en tinta negra, pueden poner subtítulos de color, pero las respuestas las quiero claras. No quiero tachaduras, no quiero borrones, no quiero materiales que no se puedan leer o que estén hechos sin dedicación. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que voy a revisar estas preguntas. Con eso vamos a dar por terminado lo de calor y temperatura y propagación del calor. El siguiente tema es energía térmica, que se relaciona, pero ya es otro aprendizaje esperado. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.